Memorias del Viejo Canto y Navidad Canaria con Arnau, y hoy bautizan precisamente a su sexto vástago, el 6 de copas. Y claro, habrá que preguntarse por qué el 6 de copas. Podemos pensar que por ser el disco número 6 de la formación y que lo celebraríamos eso, con copas. Pero no. El título obedece a la ocurrencia de Antonio Guedes y Pérez de Azofra al escribir una letra a la que puso música Pino Monzón sobre una famosa casa de citas, de mujeres alegres y que hacen favores, eso sí, pagando. Una casa de citas en el histórico barrio de Vegueta de la capital Gran Canaria y que se llamaba así, el 6 de copas. Se localizaba esta casa del Enocinio en el callejón de la Revuelta, hoy en la calle Pedro de Algaba, y que une las plazoletas del Pilar Nuevo y San Antonio Abad. Precisamente aquí, en la plaza de San Antonio Abad, Pedro de Algaba fue degollado allá en 1480. Creo que fue el primer gobernador de la isla, aunque todavía la isla no estaba conquistada. Tenía desavenencias con Juan Rejón por aquello de a ver quién mandaba más, y Rejón cortó por lo sano, o mejor, le cortó la cabeza. Si esto se hacían entre ellos, si entre ellos se maltrataban, se pueden imaginar el maltrato que recibían nuestros antepasados. En fin, tuvo este nombre del 6 de copas esta casa por registrar en la fachada de la misma 6 huecos de iguales dimensiones que le asemejaban a la carta de la baraja de referencia, al 6 de copas. Según apunta el siempre recordado Néstor Álamo, el padre de la canción canaria, en su magnífico libro sobre la poetisa satírica doña Agustina González y Romero, la Perejila, conocida por este nombrete, la Perejila. Esta, doña Agustina, acostumbraba a contestar rimando cuando le mencionaban el apodo, y además sin cortarse un pelo. Daré prueba de ello ahora. Otras y otros podríamos contestar si nos mencionan el nombrete por nombrarle a la madre o a los parientes fallecidos. Ella no. Ella era especial y con una boca de la que salían auténticas perlas. Mire, por ejemplo, a un zapatero que se atrevió a gritarle perejila, le contestó de esta manera: permita Dios, zapatero, que si perejil dijere, tengas tantos padeceres que menearte nunca puedas. Perro con rabia te muerda, fiebre lenta te consuma, y mueras echando espuma, puesta al pescuezo una cuerda. Que te entren convulsiones tan fuertes y repetidas que estés 3 meses sin sueño, 4 meses sin comida. Y por último, a Trabanco, zapatero remendón, hijo de Averiada, nieto de abuelo Bron, que te quedes ciego y manco y tollido en un rincón. Esto solo porque le llamó perejila, imagínense. Después también tiene otras perlas para personajes que ella recordaba bien. Había una tal Dolores, que era planchadora del teatro, y que esta tal Dolores tenía fama de pegarle a la picareta. Y no se le ocurre otra cosa sino gritarle perejila, y esta le contesta: Dolores, no son dolores eso que tu cuerpo enerva. Dicen Gil y otros doctores que suelen ser los vapores que produce la ginebra. Hermosa forma de llamarle borracho a una persona. O un pariente suyo que escribía, era de estos escribientes malos, pero que también tenía sus asuntillos con niñas de vida fácil. Y le hizo este tema. Dice: un pájaro con 100 plumas
no se puede mantener. Un escribano con una mantiene casa, mujer y puta si tiene alguna. También hay perlas para las mujeres. Algunas mujeres que ella conocía bien y que se atrevían a llamar la perejila, las comparaba con las que ejercían el oficio más antiguo del mundo en el 6 de copas. Así le dijo a una que le gritó perejila: el perejil es muy bueno, pues sirve hasta para sopa, y tú, gran puta podrida, has de ser del 6 de copas. O a otra que también le gritó perejila, era una supuesta dama, pero que tenía fama de pelillo, una tal doña Teresa M. Ay, Teresa, Teresilla, tan orgullosa y tan loca, eres tan puta Teresa como la del 6 de copas. En fin, esta famosa casa de citas, a principios del siglo pasado, como que digo, de citas, también hay quien las denomina casas de mujeres ruines, casas de mujeres malas, casas donde hay mujeres que fuman y tratan a los hombres de tú. Pero en las denominaciones, el gran escritor tirajanero, creador del personaje Pancho Guerra, Pete Monaga, me refiero a Pancho Guerra, no se queda corto y da además hasta nombre de las niñas que trabajaban allí. Dice Pancho Guerra: el 6 de copas es un famoso echadero local de pilfo, a retrancos, felpudos, tiestos y velillos, donde ejercían Juana la Honda, María del Pino, Pepa la Cabo Blanco, Lorilla Boca Cambada, la Gran Canaria, Blasinilla la Pájara, Justiniana la Gustona, Lola dos Rayafina. En fin, por lo que veo, Pancho Guerra debía conocer bien el 6 de copas, o a lo mejor hablaba solo de oído. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo aquí de momento. Y señores, conociendo ya un poco los motivos de este tema de Antonio Guedes y que da título al nuevo disco de Arnau, es hora de ir con la música. Los componentes de esta formación, como comprobarán, ya están más que preparados y nos van a hacer los 14 temas que conforman este sexto disco de esta formación. Vamos a ir anunciándolos uno a uno. El primero de ellos, después de esta mazurca que hemos escuchado, se titula Cantos de mi tierra. Se trata de un vals con combinación con tajaraste, por tanto con tambor y percusión, que describen la sensación, la fuerza de esta tierra y que expresa mediante nuestra forma de canto. El tema es compuesto por Pino Monzón Padrón.
cantar el alma. Son las notas que encierran los suspiros del alma. Y un sol centelleante a la isla despierta, luce resplandeciente del nublo hasta la isleta.